Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Continuamos descubriendo la línea de perfumes de Dusita Paris, en este caso Les Sillages Blanc. Aquí lo tenemos, perdonad si lo he pronunciado mal, en el título tenéis el nombre del perfume. Así nos muestran lo que es la muestra de este perfume. En el interior vamos a encontrar una poesía que ahora os la leeré, que se trata de una poesía escrita por el padre de la perfumista de esta casa. Y aquí nos encontramos una ilustración también de Pisara Umavillani, que es la perfumista de esta casa, que también pues, nos ilustra sus perfumes. Aquí estaría lo que es su perfume. Bueno, en esta muestra nos llega así, ya en la página web podemos encontrar su set de descubrimiento con el que conocer, descubrir todas sus creaciones. Os voy a leer las notas de este perfume y como siempre lo comentamos. Un momento, me pongo aquí para refrescar el aroma. Vamos con él. Es un perfume de la familia Chypre del año 2017. Con notas de flor de azahar de naranjo, nerolí, tabaco, abrótalo, galvano, cuero, almizcle ambreta, pachulí y musgo de roble. Este es un eau de parfum, tenemos que fijarnos ya que en la casa de perfumería de Dusita Paris nos encontramos tanto eau de parfum como otras ediciones que son extractos de perfume. Perfume con una duración en torno a las 9 horas, con una intensidad muy alta. Os voy a leer antes de pasar a lo que es el aroma, os leo traducido el poema, ya que veréis, Pisara Umavillani se inspira en las poesías de su padre para crear sus perfumes, o sea, visualiza sus poesías, sus poemas transformados en aromas, y eso me parece muy hermoso. Verás, nos cuenta así: la luz cayó sobre nosotros, una luz discreta, haciendo su camino pavimentado a través del aire frío y polvoriento, mientras leía tu amor. Así dice este párrafo que tenemos aquí. Bueno, os cuento, aroma particular, con mucha personalidad, con mucha intensidad, como hemos dicho, perfume intenso, donde nos vamos a encontrar ya desde el inicio un aroma verde aromático con toques de cuero. Verás, ya desde el inicio, lo que es la parte verde de la planta de tabaco, no tabaco ahumado, no, planta de tabaco, tenemos parte verde, nos la vamos a encontrar tanto con el abrótalo, el galvano, que ya aquí le van a dar una parte verde intensa e importante al perfume. La flor de azahar de naranjo y el nerolí van a venir a suavizar un poquito con ligeros matices estas partes verdes. Y luego poquito a poco incluso nos encontramos la parte más animal de este perfume junto con la parte del cuero y del almizcle ambreta. Luego además este perfume hace una cama también verde con pachulí y musgo de roble, que es la parte final del perfume, pero es como la parte más aromática, más fuerte de este perfume. Realmente cuando visualizas este perfume, es como caminar por un espacio, la mejor forma de visualizarlo, ¿de acuerdo? Imagínate pasear por un campo en el que la hierba está alta e ir pasando las manos por la hierba, dejando a lo que caminas que las manos vayan tocando toda la hierba del camino, y cuando la hueles puedes oler tu propia piel, esa parte del cuero, puedes oler tu piel, tu olor personal, esa parte del almizcle ambreta, ¿no? Tu propio olor, mezclado con el aroma de aquellas plantas que has estado tocando a tu camino. O como cuando vas al campo y te quitas la ropa y tus pantalones huelen a campo, huelen a hierba, huelen a verde, ¿no? Esa es la sensación olfativa que te da este perfume. Es un verde aromático donde el almizcle y el cuero se encuentran ahí
y un fondo ya de que muere en la parte del musgo de roble con esa parte verde del pachulí. Digamos que cada parte de este perfume es un escalón verde de aromas naturales, es pura naturaleza, puro verde. Cuando vemos este tipo de aromas nos preguntaríamos, ¿es masculino, femenino, unisex? En principio es, como todos los perfumes nicho, unisex, pero sí que es verdad que este perfume, por esa parte del cuero, del musgo de roble, que sobre todo lo solemos encontrar mucho en perfumes masculinos, podría estar un pequeño paso más hacia lo masculino que de lo femenino, pero hay que decir que este tipo de perfumes es un aroma de personalidad. A no todo el mundo le gustan los aromas verdes. Verdes tal cual, porque esto huele a hierba, esto huele a campo, esto huele herbal. Todo el mundo no les gusta, pero sí que es cierto que hay personas con una apetencia muy especial hacia este tipo de aromas herbales. Y esto da igual que seas hombre o mujer, sino simplemente un gusto personal inclinado hacia este tipo de aromas. Es ahí donde encontramos simplemente la personalidad de este perfume, ni masculino ni femenino, sino quienes buscan la personalidad herbal en los perfumes. Tras todo este tiempo viendo, reseñando perfumes, escuchando y leyendo vuestras opiniones de todo tipo de perfumes, es verdad, hay personas con una apetencia y un gusto, una inclinación muy especial hacia este tipo de aromas, por lo cual este perfume va más inclinado a eso. Precisamente por eso podríamos decir que no es un perfume para todo el mundo, no es un perfume que se pueda recomendar comprar a ciegas, tampoco regalar a ciegas, sino es para comprarlo uno mismo cuando tú sabes que a ti lo que te gusta y lo que tú buscas es este tipo de aromas. Este es el perfume de Les Chillax Blanc de Dusita Paris. Yo los he ido descubriendo en su set descubrimiento porque tiene perfumes apasionantes, muy personales y con mucha personalidad cada uno de ellos. Quizá y todos no te gustan precisamente porque esa personalidad que tiene el perfume es la que se traslada a tu propia personalidad a la hora de encontrar ese perfume especial que estás buscando. Bueno, la información de la casa de Dusita Paris te la dejo abajo en la cajita de información donde podrás informarte más sobre todos sus perfumes y también su set de descubrimiento, que es como yo más aconsejo descubrir la colección para ver si alguno de ellos te enamora. Amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.